Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperando que todos estén bien y el Todopoderoso los bendiga muchísimo. Hola, Teo. Dios te bendiga. Y aquí estamos como todas para predicar el mensaje de salvación. El mensaje diferente, un mensaje totalmente diferente. Para que todos conozcamos que esto se acaba, hermanos, y tenemos que hacer preparativos en nuestra vida. Que hay un remanente que va a quedar en el último tiempo, y ese remanente va a ser un remanente que va a amar mucho al Señor. Así que démosle tap a la pantalla para que el algoritmo nos ayude. Que sepamos que el Señor Todopoderoso se está manifestando en este live muchísimo. Y les damos las gracias a todos por estar siempre nosotros. Así que les digo que compartamos con el grupo de WhatsApp. Estaban pregunte y pregunte que si había live, y cuando es la hora del live, ninguno entra. Yo no sé por qué preguntan. Son pocos los que entran. Gracias, Elsie Gómez. Dios te bendiga. Vamos a tener la oración en este momento. Y vamos a tener la oración, mis queridos hermanos, para dar comienzo al tema de hoy. Y vamos buscando Romanos 11, 1 al 10. Romanos 11, 1 al 10. Así que es necesario buscar a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, para después vengan otras cosas. Muchas personas solo buscan a Dios por ayuda, pero no lo buscan cuando ya están ayudados. Ese es un problema. Lamentablemente eso es lo que pasa. A veces pedimos a Dios, Señor, ayúdame, necesito dinero, necesito pagar esto, necesito pagar aquello. ¿Cuándo te has acordado de Dios anteriormente? Hermanos, yo soy claro. Oren por mí para obtener ganancias, para obtener dividendos, pero ¿usted ora? La pregunta es, ¿usted ora? ¿Usted obedece la ley de Dios? ¿Usted está haciendo lo correcto ante Dios? Es muy fácil orar por una persona, pero ¿qué hace la persona por Dios? Por nuestro Padre Celestial. Pedimos oración por nuestros problemas, por nuestras dificultades,
pero ninguno quiere guardar la ley de Dios. ¿Verdad que sí, Absalón? Ese es el problema. El mundo está olvidando a nuestro Dios. Pero cuando estamos en problemas, Señor, ayúdame, bendice. Ahí es donde está el problema. Solo cuando vamos ya en el guindo, en el carro ya accidentado, nos acordamos de nuestro Dios. Señor, ayúdame. Cuando hay un terremoto, ¡ay, Señor! Pero no nos acordamos de Dios en la bonanza, en la prosperidad, cuando estamos riendo con nuestra familia. No nos acordamos de nuestro Dios. Nos acordamos de Dios en los momentos difíciles. Hermanos, Dios quiere que tengas una dependencia total de Él. Saludos, Raquel, saludos todos y que Dios me los bendiga. Vamos a tener la oración en esta tarde para honra y gloria a nuestro Dios, para dar el tema de esta tarde. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Santo y alabado sea tu nombre, oh Padre Celestial. Te pedimos, oh Padre, Señor, primeramente tu Santo Espíritu y que nos revele las cosas espirituales para que lo demás venga por añadidura, como dice tu palabra, Señor. Sé con nosotros, llénanos de ti, oh Padre Celestial. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a no transgredir tu santa ley, oh Padre. Bendice a todas las personas que están en este live, a los que van llegando, a los que nunca han venido, a los que vienen por curiosidad, Señor, bendíceles. Y ayúdales, oh Padre, a conocer el camino correcto que se llama Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos, llénanos de ti, oh Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas iglesias hoy en día se autodenominan remanente. La iglesia remanente. Pero el remanente tiene características, hermanos. La primera característica del remanente es que es fiel a Dios. Y yo quiero que cuando hablemos de iglesias, mira que habían 200 y pico, apenas oramos, quedan 100. Y así quiere que Dios les bendiga la vida. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Habían 200 y pico, apenas se oro, ve, se van. Así es que planea la gente ser salva. Así es que la planea la gente andar correctamente delante de Dios cuando les interesa más las cosas seculares que las cosas espirituales, pero vienen al live pidiendo oración, que esto, que aquello, que el otro y el otro, y no le quieren dar nada a Dios. Ni siquiera el momento de escuchar su palabra. Yo no quiero ver a esta gente cuando esto se desencadene, lo que va a pasar, la crisis, el trauma, la histeria colectiva que va a haber. Y ahí se van a gritar, Señor, ayúdanos. Ya el Señor no les va a ayudar. Es terrible, pero es cierto, hermanos. Dice Romanos 11:10. ¿Qué tal, Freddy? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque decía Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín venía Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En el tiempo de Elías había un remanente que ni aún Elías conocía. Siempre Dios tiene reservado un remanente, pero las características de este remanente es que no están ligadas a temas religiosos. Por lo general,
Cuando Cristo Jesús vino a hacer la obra que iba a hacer, escogió un remanente. 12 personas se convirtieron en 120, después se convirtieron en cientos. Y algunos de esos fueron remanentes. Mantuvieron la fidelidad a nuestro Señor. Y en el tiempo de Elías había 7,000, un número completo de 7,000, que no habían doblado rodilla delante de Baal. Obviamente es un número que representa a varios. Así también aún en este tiempo, dice la palabra de Dios, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así en el tiempo de Jesús también hubo, y en el tiempo de hoy hubo. Y si por gracia ya no es por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Dice Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ceguera, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en trompecero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, hay algo interesante en esto. Dice la palabra de Dios, muchos son llamados y pocos los escogidos. Si usted perteneció a un sistema religioso, y se lo doy como consejo, ya abandone ese sistema religioso y deje de creer en las personas de ese sistema religioso. Porque Dios les está llamando a muchos pastores, hermanos, amigos, y hay personas que realmente están en esos sistemas religiosos que dicen ser y no son. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con las relaciones que nosotros establecemos en nuestra vida. Si nosotros dejamos sistemas religiosos y gente atrás, porque esto estaba corrupto, debes apartarte totalmente de todo esto. Debes entregarte a tu Dios en espíritu y en verdad, y no seguir ideologías de hombres, mis queridos hermanos. A veces tenemos por costumbre que me separé de la iglesia fulana, para no decir nombres. Puede ser adventista, puede ser iglesia de Dios, puede ser testigo de Jehová, pero queremos seguir alcanzándolos a ellos cuando ellos no quieren salir del sistema. Cuando una persona está en el sistema, está ebria del vino, del licor, de la ramera. Ustedes han intentado hablarle a un borracho, una persona que está ebria totalmente. Una persona que está ebria es incoherente, hermanos. No transmite ni se deja transmitir. Hablar con un borracho es problema, porque te dice cosas incoherentes. Las personas que están en los sistemas religiosos es difícil dirigirlas, y más cuando han sido amigos o compañeros nuestros en ese sistema religioso. A veces creemos que esta iglesia es intachable y nos vamos con esa idea. Y el único que es intachable es nuestro Señor Jesucristo y su remanente que se acerca a Él en calidad de indigno, hermanos. Cuando seguimos con estas amistades de esos sistemas religiosos, estos tratan de confundirnos y llevarnos de nuevo al sistema religioso. Hay una pugna. Tú les dices, no, hermano, ya yo me salí de ahí, no quiero volver. Pero ve, hermano, que mira, que si no, no vas a ser salvo, porque en esta iglesia, si tú te sales, ya no tienes salvación. ¿Han escuchado eso ustedes? Y eso es un dogma católico.
que se proliferó en el tiempo de la Edad Media. Solo en la Iglesia Católica había salvación en ese tiempo, según ellos. Y se levantó un reformador llamado Ulrico Zwinglio y les dijo: ¿cómo? Mi salvación únicamente es en Cristo, no en un sistema religioso. Y si seguimos en estas unidades falsas, con sistemas religiosos, lamentablemente estamos bebiendo del vino de Babilonia. Ah, que mi iglesia dice fulana que no es Babilonia. Lo leíste para el tiempo en que se escribió. Una persona escribió en 1800 y resto: la iglesia no es Babilonia. Analicemos. La iglesia no es Babilonia. El verbo ser, estar, se está conjugando en presente de allá. Pero esa señora nunca dijo: la iglesia nunca será Babilonia. Ahora se está complicando. El verbo, la conjugación del verbo, la profecía. Muchos profetas hablaron del pasado, hablaron del presente y hablaron del futuro. Pero hay muchas personas que no analizan esto y se quedan pensando que esta iglesia es infalible, una misma condición que dicen de los papas, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces seguimos en ese limbo, en esa animación suspendida, pensando que en 4 paredes vamos a ser salvos y que la doctrina de esa determinada iglesia es infalible cuando no es infalible. Es más bien una doctrina llena de fallos y lamentablemente la gente se hunde más y más. Y conforme pasan el tiempo, la doctrina se la van cambiando, viene más apostasía. Y se autodenominan el remanente. Quiero decirles una cosa. Cuando se habla de remanente, se habla de un grupo que no está participando de la apostasía de ningún sistema. El remanente es limpio, es virgen. Porque el Señor Todopoderoso lo ha perdonado. Porque el Señor Todopoderoso le puso su manto de justicia. Porque el Señor Todopoderoso lo está preparando para predicar un mensaje. Por lo cual no andes buscando amigos o antiguos amigos y llamando y conversando con los mismos ex de tu religión. Cuando están en apostasía, lo saben, les predica y cierran los ojos ignorantemente en una ceguedad terca. Hermanos, yo he comido muchas de esas maduras frutas y lo sé por qué te lo digo. He predicado. Les he dado la evidencia, han aceptado la verdad y le digo: ¿esta iglesia es Babilonia o es parte de Babilonia? Me dice: sí, y ahí están metidos. ¿Sabe cómo se llama eso? Blasfemia contra el Espíritu de Dios. No quieren aceptar la verdad y se comportan en una terquedad y necedad, que eso Satanás puede hacer eso, levantar el fanatismo en estas personas. El remanente escucha la voz del Señor y le sigue, porque las ovejas escuchan la voz del Salvador y le siguen a Cristo. El pueblo de Israel no escuchó a Cristo. El pueblo de Israel prácticamente, donde escuchó a Cristo, más bien querían matarlo los líderes y lo consiguieron. Dice en el libro de Oseas 1:10: con todo será el número de los hijos de Israel. Oseas 1:10: con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: hijos del Dios viviente. Obviamente a los que se arrepienten y buscan del Señor. Muy interesante este texto. Ahora, en el último tiempo, dice que los impíos serán como la arena del mar, imposible de contar. Y el remanente va a ser una pequeña manada, un pueblo oscuro, poco conocido, pero que le va a dar sal a esta tierra para predicar el verdadero mensaje en el último tiempo. Mis queridos hermanos, ahora son muchas las lecciones que se puede sacar de
de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desalento cuando le dijo al Señor, solo yo he quedado. Estaba totalmente en desaliento, pensando solo él había estado ahí, nada más. Y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, que se distingue por una desviación general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón, el dios del dinero, y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones de los hombres. Y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. ¿Han escuchado ustedes? No, mira que Moisés no pasó por aquí, que es imposible que ese mar se haya abierto. Quizás pasó por este riachuelo para poder pasar allá, y quieren borrar el poder de Dios. Yo he escuchado documentales así. Se enseña públicamente hoy que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. ¿Recuerdan el tema de la Revolución Francesa de los dos testigos? Ellos agarraron y vistieron una mujer, una prostituta, y la señalaron como la diosa de la razón. Le daban más paso a la razón que a la palabra de Dios. Y hoy están los mismos que reemplazan la palabra de Dios o los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Es exactamente lo mismo. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. La ley de Dios, divina norma de la justicia de nuestro Dios, se declara anulada. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y a mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debería estar. Quitan al Dios maravilloso y ponen las instituciones humanas, las religiones, todo. Y también olvidan lo que fue ordenado para la felicidad y la salvación de la humanidad, que es la obediencia a nuestro Dios. Hermanos, hoy estaba conversando con alguien y me dice, hermano, la verdad es que este live, gracias hermanos a todos que me saludan y a veces no tengo oportunidad de leerlos, Dios te bendiga. Me dice, a veces este live, hermanos, han pasado cosas maravillosas. Han pasado cosas maravillosas y tenemos que dar testimonio de esas cosas maravillosas. Se ha orado por personas, muchas personas se han bautizado en el nombre de Jesús. Ayer una hermana me dijo que tiene un grupito de 8 o 7 personas y que todas quieren bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esto es importantísimo. El live, pues, gracias a oraciones que le hemos hecho a nuestro Padre Celestial, han habido hasta milagros en este live, para honra y gloria a nuestro Dios, y para darle la glorificación solamente a nuestro Padre Celestial. Una niña curada de leucemia en cuestión de 1 o 2 días. Personas que se oran por trabajos y encuentran trabajos inmediatamente. O ya vienen alternativas de trabajo, como el muchacho por el cual oramos ayer. Increíble. Personas que tienen algún problema y se ora por esas personas y el problema se apacigua.
Testimonios de personas que han estado prácticamente en una inconsciencia casi sin habla, con miedo y todo, y hoy en día pueden conversar tranquilamente y saber que aunque tienen cicatrices en su cuerpo, son cicatrices de guerra, porque todos somos guerreros de nuestro Dios, y las cicatrices son peleas. La honra y la gloria es para Dios, mi querida hermana Olia Avilés, y gracias. Pero Él es el que merece toda la honra. Y hay un grupo que también ora, un grupo maravilloso de hermanos en Cristo que nos conocemos, nos llevamos muy bien. Y bueno, el enemigo ha tratado de alguna manera, pero no ha podido y ni va a poder en el nombre del Señor. Y también porque no hemos permitido que se rebajen las normas en ese grupo. Y ese grupo cada día aprende más y estamos preparando personas para predicar la palabra. Con mucho gusto, Marco Polo, restauración para el matrimonio del hermano Marco Polo. Vamos a orar, vamos a orar. Y usted también tiene que orar todos los días, mi querido hermano, confiando en nuestro Dios. Y mis queridos hermanos, el Señor tiene un remanente en esta tierra, pero ese remanente tiene que liberarse de ataduras, queridos hermanos, ataduras religiosas, ataduras de pastores que quieren monopolizar y lucrar con muchas personas, ataduras de muchas cosas. Aleluya, es primera vez que aquí, Dios lo bendiga, y pido oración por mi familia. Con mucho gusto, Nelcy. Al final hacemos oración y los hermanos del grupo oración anoten para que llevaren estas personas en oración, porque nosotros debemos ser la sal de esta tierra. Hermanos, yo siempre hablo de esto, y las religiones se hicieron para manipular al hombre, a su mente, y para que no tuviera una mente conectada a nuestro Dios. Nuestra mente tiene que estar conectada a nuestro Dios, no a un pastor, ni a ninguna figura humana. ¿Y cómo nos conectamos a nuestro Dios? Alguien vino y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es el enchufe que nos conecta con nuestro Dios y es nuestro gran pastor. Por lo cual, yo aquí enseño, hermanos, de ir a Cristo Jesús y a conectarnos con Cristo Jesús para que Él nos lleve a nuestro Dios. Las oraciones de nosotros van directamente a Cristo y Él las lleva al Padre, y el Padre trabaja en base a su Santo Espíritu para complacernos en oraciones claramente, pero también nos revisa el corazón, cómo anda nuestro corazón, cómo anda nuestra obediencia, cómo anda todo. El Señor Jesucristo también lo analiza. Ahora, ayer yo leí un texto que está en el libro de Proverbios, que dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. ¿Están entendiendo? La ley de Dios, mis queridos hermanos, es algo que representa el carácter de Dios, por lo cual no podemos. Tienen que darle tap, tap, hermanos. Yo no puedo arreglar todo eso, hermana María Elena. Tienen que darle tap, tap a la pantalla para que salgan corazones y toda esa situación. Porque el algoritmo trabaja así. Apenas llevamos 29K. Entonces, si no le damos tap, tap, el live se cae, no se puede hablar y la plataforma prácticamente no hace por dónde manifestar el live para otras personas. Ahora, mis queridos hermanos, lo que les estaba diciendo, hermanos, que la ley de Dios debemos guardar. Los hijos obedientes a sus padres le dan orgullo a sus padres. Yo no sé si ustedes tienen algún hijo que es obediente. Cuando hay un hijo que es obediente y te dice: papá, llega a ti donde te dice: papá, usted me da permiso de poder salir con mi amigo y mi amiga, ¿ah?, y regresar temprano porque sé que mi casa es una que debo respetar.
voy y me como una hamburguesa y regreso. Qué bonito, ¿verdad? Entonces él le dice, claro, hijo, ve, anda con cuidado. Dime dónde vas a estar, llévate el teléfono para tener comunicación contigo. Qué bonito un hijo así, ¿verdad? Claro que sí, papá, Dios te bendiga. Y se dan un abrazo. ¿Me entienden? Esto es importante. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué, hermano Jeremy? Porque el padre, cuando ve un hijo obediente, le pone en gran estima, aunque todos los hijos uno los ama, pero el hijo obediente, yo lo he visto en muchos padres que lo exaltan. Exaltan a los hijos obedientes, ¿sí o no? Si yo tengo un hijo obediente que ha estudiado y se ha esforzado, ese es un orgullo que yo tengo. Entonces yo le digo a mis amigos, sí, mi hijo, mira, trabaja en tal lado, mi hijo es esto, mi hijo es aquello, mi hijo es lo otro, mi hijo se preparó o no se preparó, pero es una persona que realmente es educada, no habla malas palabras y toda esta situación. Entonces usted se siente orgulloso de ese hijo. Imagínese Dios, el Padre Celestial, cómo se sentirá de que usted sea un hijo obediente. Y ustedes creen que ustedes siendo obedientes le piden al Señor Todopoderoso, el Señor les va a negar algo, sabiendo que ustedes somos obedientes. Interesante, hermano. Interesante. A veces no nos ponemos a pensar en lo que Dios siente por nosotros. Él nos ama. Él nos ama a todos. Pero Él nos da la posibilidad, mis queridos hermanos, de aprender a hacer el bien y dejar de hacer lo malo. Pero queremos hacer lo malo y queremos bendiciones de Dios. Y con eso empecé. Ahora, el remanente tiene características de fidelidad. Cuando el mal cristiano exalta lo humano sobre lo divino. El mal cristiano rinde culto a Mamón. ¿Quién es Mamón? El dios del dinero. Por aquí, empezando nomás, hubo una persona que pidió beneficio financiero. Yo me gustaría saber la vida de esa persona, a ver si es una persona que guarda la ley de Dios y establece los mandamientos en su vida. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Dios cuando somos desobedientes de su ley? Y aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Por eso a veces nuestras oraciones ni siquiera del cielo raso pasan. Ahora se están comprendiendo. Hay muchos cristianos hoy en día que en lugar de alabar a Dios, alaban a los dirigentes populares. Ay, que mi pastor. Y van como el niño cuando le llevaba una manzana al profesor porque quería al profesor o quería adularlo. Esto pasa. Hay muchas personas que también exaltan las razones humanas sobre las enseñanzas de la palabra. Y quieren ir a Dios a decirle, Padre, dame. ¿Cómo el Padre te va a dar? Si crees más en la palabra de seres humanos que la de Dios. Hay muchos que expresan duda e incredulidad. Y se acuerdan de Dios solamente cuando su carro, su auto, sufre un accidente. O cuando ya van por en medio del guindo cayendo, dice, Dios mío, ayúdame. Solo ahí se acordó del Padre. O cuando ven un terremoto, un huracán, solo ahí se acordó del Padre. Hay muchos que colocan las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Y entonces están pidiéndole a Dios rogando y con el mazo dando. Leen en Apocalipsis y dicen, mira que va a haber esto, que el falso profeta es este, que el anticristo es alguien que se le va a levantar en Jerusalén, que va a hacer esto, que va a hacer eso, y le meten más humanidad a la palabra de Dios, tergiversando lo que dice la palabra de Dios. No se empiezan a analizar la palabra de Dios a ver qué dice, porque la palabra de Dios se interpreta así sola. Una bestia, un reino. El anticristo, el que se pone en lugar de Cristo. Alguien que se exalta sobre Cristo.
Pastor, quiero ir a la iglesia, pero me cuesta, ¿qué puedo hacer? ¿No te das cuenta, Doro, que tú eres la iglesia? Yo soy templo del Espíritu Santo, tú eres la iglesia, Doro. Entonces lo que tienes que hacer es ir a tu recámara donde estás solo, arrodíllate, empieza a pedirle al Señor Jesucristo que perdone tu pecado, que vea con gracia, con su gracia, tu vida, y que le diga al Dios eterno que tú quieres servirle. Y tienes que buscar de Cristo nada más. Eso es lo que tienes que buscar y dejar de hacer lo malo. Ahora, no soy pastor, soy una persona que predica. El pastor es Cristo, por eso te estoy mandando allá. La iglesia, el templo, la religión, todo esto son figuras que se han hecho los hombres para encontrar a Dios. La religión significa religar, reatar o amarrar a una persona, o atadura. La iglesia eres tú. Pero hoy tenemos la cabeza totalmente carcomida pensando que la iglesia es un templo de 4 paredes, ahora todas con aire acondicionado, sillas reclinables, donde estás cómodo y se sientas a escuchar a una persona hablando. Y esa persona te cobra un diezmo por hablar, te lucra, cuando realmente la palabra de Dios, ya el diezmo para esta época no es correcto, porque el diezmo se recogía en alimento, no en dinero. Y lamentablemente hoy hay muchos que defienden eso y empiezan a discutir eso en plataformas y dicen unos sí y otros sí, claro, algunos defendiendo su dividendo. Lo que sí es correcto, dar ofrenda. Tú puedes darle ofrenda a un pobre, una huérfano, una persona con necesidad, y puedes ayudar a una persona. Eso lo puede hacer. Y se puede dar a un pastor que está enfermo y no tiene mucha economía. Sí, sí se puede dar, pero se le da una ofrenda. Obviamente si te predica una verdad, Diana Silva. Ahora, si la persona está mal, está un poco mal y usted tiene en su corazón de darle una ofrendita, usted le puede dar una ofrenda. Es una ofrenda. La ofrenda nace del corazón de la persona y la ofrenda usted la da como usted quiera. No es que tienes que agarrar el 10% de tu quincena, cada quincena, ir a pagarle a un pastor para que te predique. Eso es falso. La ofrenda sale del corazón y es lo que dicte tu corazón. Y les aclaro, cada vez que das la ofrenda a algo importante, el Señor vuelve a llenar tu bolsillo. Lo llena porque lo llena. Porque tienes la mano llena, te desprendes y puedes recoger más en tu mano. Esto es verdadero y esto es, a mí me ha pasado. Y esto es claramente correcto. Ahora, muchos están reemplazando hoy la palabra de Dios. Eso me pedían cuando me iban a bautizar. Sí, hay iglesias que tienen manuales, Eric. Manuales. Dios ama al dador alegre, correcto. Tienen manuales. Y esos manuales, mis queridos hermanos, te comprometen a dar el diezmo y la ofrenda. Te comprometes a dar el diezmo y la ofrenda a la iglesia Juan de los Palotes, esto, aquello y lo otro, cada vez que obtengas la dividenda de tu trabajo. Entonces tú te comprometes y haces prácticamente un trato con el mismo diablo. Y cada quincena estás dando tu diezmo a un sistema que está engañando a muchos. Y eso es así, mis queridos hermanos. El remanente tiene que estar avispa, viendo que esto no es así, analizando. Y lo que sí se puede financiar o ayudar es al verdadero evangelio de Cristo. Eso sí. Pero estos sistemas religiosos que tienen cuentas bancarias, que agarran el diezmo, el dinero de los diezmos, invierten en la bolsa, a sacar más dividendos. Hay montones que hacen eso. Hay montones de iglesias, mis queridos hermanos, que también
invierten los diezmos de los buenos feligreses, los sistemas religiosos, en B. ¿Saben qué es esto? En eso. En Google tú puedes poner dinero invertidos en eso en Noruega y le va a salir una iglesia interesantísima que dice guardar los mandamientos de Dios y no sé que con eso matan a las personas en otro lado y están siendo cómplices de la muerte de muchos. ¿Sabían ustedes? Póngalo en Google. Diezmos en armas en Noruega y te va a decir cuál es la iglesia que está. Es más, se llama la Iglesia Corporación Adventista del Séptimo Día. Ahora, hoy, sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos, a millares que no han doblado la rodilla a Baal en este tiempo, mis queridos hermanos. Gracias, hermanos. Gracias por el corazoncito. No todos se han decidido en favor del enemigo en este tiempo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla a Baal hoy en día. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a su ley. Muchos que esperan con toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios todavía sigue contendiendo. Hay muchos que se reúnen en sus sistemas religiosos y no saben que están adorando al diablo en ese sistema por estar en sistema ecuménico mundial unido al sistema papal, mis queridos hermanos. Cristo hizo una diferencia en todo esto. El Señor Jesucristo pidió que adorásemos a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y gran amor. Él no nos dijo que adoremos a Baal, pero muchos hoy, tal vez sin saberlo, están adorando a Baal, aunque ya yo lo veo difícil que muchos no se percaten de todo lo que está pasando. Ahora, los discípulos en el tiempo de Cristo no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos, la propagación del evangelio. Estaban entrando en las labores de otros hombres desde la caída de Adán. Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos como estamos haciéndola hoy. Y un agente invisible, un poder omnipotente había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. El rocío, la lluvia, el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla del evangelio de verdad. Y Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un solo día. Y tal era el resultado de la siembra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra. La mies de su obra. La mies es un rico cereal que se saca del trigo. De hecho, es lo más fino que se saca del trigo. Cuando Cristo vino, propagó el evangelio por todo lugar, ¿verdad? Pues en el día de Pentecostés se dieron cuenta de la labor que había hecho Cristo. Hermanos, solo en un día se bautizaron 3,000 personas y se bautizaron. ¿En qué nombre se bautizaron esas 3,000 personas? En el nombre de Jesús se bautizaron. Así lo dice la palabra de Dios.
Y lo que fue derramado en Pentecostés sobre los discípulos, hermanos, fue prácticamente el Espíritu de Dios para que los discípulos predicaran con poder. Cuando se derramó el Pentecostés, estos hombres no gritaban, no bailaban, no se tiraban al suelo, ni hablaban palabras incoherentes. Ellos hablaron un idioma correcto a cada una de las personas que eran extranjeros en Jerusalén. Y mis queridos hermanos, para eso cayó el Espíritu de Dios, para hablar palabras coherentes y que la gente comprendiera el Evangelio en su propio idioma o en su propia lengua. Por eso se le posicionaron lenguas de fuego en cada cabeza y capacitó a los discípulos para hablar. Si tú hoy, mi querido, eres tardo para hablar, tal vez se te olvidan las citas, tal vez se te olvida algo de la palabra. Yo te quiero decir, mi querido hermano, que el Espíritu Santo, así como yo en Pentecostés, caerá la lluvia tardía en el último tiempo. ¿Y saben qué es la lluvia tardía? ¿Saben qué es la lluvia tardía? Pues la lluvia tardía es el Espíritu Santo derramado en el último tiempo para predicar el mensaje del tercer ángel y que éste se convierta en un fuerte pregón. Así que no te preocupes, solamente estudia la palabra, mantente en relación. Se le olvida y le molesta, no se moleste. El Señor va a recordar todo a su debido tiempo por medio de su Santo Espíritu. Pronto habrá una manifestación gloriosa del poder de Dios a todas las personas que han abierto el corazón al Padre. Y con estas personas que abren el corazón al Padre van a recibir la lluvia tardía o el Espíritu de Dios derramado en los últimos días como en el día de Pentecostés. La palabra de Dios me habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y eso era lo que se necesitaba en los campos para hacer germinar la semilla y después la cosecha. Siempre ha estudiado, siempre está estudiando. Todo eso el Espíritu Santo te lo va a recordar. Vea lo que dice del Espíritu Santo en el remanente en el último tiempo. Y vea la función del Espíritu de Dios. Busquemos Juan 16. Juan 16, mis queridos hermanos. Y vea lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, verso 13. Juan 16, 13 dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Ya está trabajando en ustedes. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere por parte tuya, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La profecía te va a abrir los ojos. Dice que Él va a glorificar a Cristo porque tomará de lo mío, obviamente el Espíritu de Dios estaba en Cristo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque es su Hijo. Por eso dice, tomará de lo mío y os lo hará saber, porque el Espíritu de Dios viene de Dios. Y tomará de lo que tenía Cristo, el Espíritu de Dios, para nosotros. Qué importante es eso. Nos va a recordar todo. ¿Lo leyeron? El Espíritu Santo tiene una labor excelente en el último tiempo. Pero es el Espíritu de Dios derramado sobre aquellos que abrieron la puerta de su corazón. Ahora voy a leer una cita de una persona que escribió hace mucho tiempo del Espíritu Santo o de la lluvia tardía. Mis queridos hermanos, permítanme un momentito para buscar las citas que están acá. Y ahí dice muchas cosas interesantes. Ahora, ¿quiénes van a recibir la lluvia tardía o el Espíritu Santo? Pongan atención.
Estoy hablando de un remanente. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. La prédica del Evangelio, lo que hicieron los discípulos, tenemos que hacerlo para que seamos llenos de la lluvia tardía, porque la lluvia temprana tiene que ver con la prédica del Evangelio. Así que una iglesia que está reavivada, y me refiero a nosotros, pues tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Hay unos que le predican a las mismas personas de su casa. Hay otros que predican en sus trabajos. Hay otros que predican en la calle. Hay unos que predicamos en plataformas y pues ya nos hemos animado a muchas otras cosas más en campañas y todo, poco a poco. Pero saben una cosa, lo importante es empezar a predicar palabras. Y cuando hemos recibido la lluvia temprana, recibiremos la lluvia tardía para que por nuestras palabras podamos también ayudar a germinar esas semillas y convertirse en frutos fidedignos para nuestro Señor. Ahora, si no hacemos esfuerzos de nuestra parte, sino que esperamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y elimine nuestras faltas y corrija nuestros errores, si dependemos de eso para limpiarnos de la inmundicia de la carne y del Espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor, que es el mensaje del tercer ángel lleno del Espíritu Santo, vamos a ser hallados faltos. Los defectos de carácter somos nosotros que debemos eliminarlos de nuestra vida. ¿Como cuál? El orgullo, la soberbia. Abrir nuestro oído a nuestro Dios para que Él nos moldee. El Señor no actúa en contra de tu decisión, oiga. El Señor no actúa en contra tuya. El Señor espera que tú abras el corazón para Él entrar. Él es un caballero. ¿No dice la palabra de Dios en Génesis 3, en Apocalipsis 3? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Pero si tú no quieres abrir, mi querido hermano, entonces para abrir la puerta del corazón a Cristo, ¿cómo debemos ser? ¿Orgullosos o humildes? Aceptar que no podemos y que solo Cristo puede. Debemos ser humildes y ya con eso estás declinando el orgullo, dándote cuenta que no puedes hacer las cosas solo, porque sin mí, dice el Señor Jesucristo, nada puedes hacer. Debemos ser humildes y abrir nuestro corazón al Señor. Ahora me dice aquí, los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu de Dios los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. Hay que hacer esfuerzos, tenemos que esforzarnos. ¿No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios? Qué tremendos consejos estos, hermanos. Vea que dice aquí, vi que nadie podía participar del refrigerio, o sea, de la lluvia tardía, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Necesitamos declinar los defectos del carácter. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el
templo del alma de toda contaminación mundial. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Está viendo? Tremendo. ¿A quién le toca? A nosotros. Somos gruñones. Nosotros debemos mejorar eso. Obviamente pidiéndole la fuerza a nuestro Dios. Al Señor Jesucristo, ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar este carácter, ayúdame a ser humilde, ayúdame a no ser criticona, ayúdame a no ser criticón, ayúdame a no juzgar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a ser como tú, porque tú me dices, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo en ti tengo el ejemplo. Solo en ti, Señor Jesucristo, que viniste a esta tierra y a pesar de que te clavaron en una cruz, te escupieron, te laceraron, te pusieron corona de espina. Mis queridos hermanos, todavía te lanzaron en el costado, te humillaron dándote vinagre por agua y no dijiste nada. Solamente dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces cometemos errores de esta? Yo, hermanos, lo acepto. A veces cometo mis errores de esto. Y cuando veo la figura de Cristo, le digo, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Padre, porque no he hecho las cosas bien. Necesito de ti, necesito que tú me ayudes a perfeccionar este carácter, porque es lo único que me voy a llevar al cielo. ¿Sabían que lo único que te vas a llevar al cielo no son cuerpos mortales, sino tu carácter? Imagínate con el carácter que tenemos ahorita, hermana Oli Avilés, que somos peleones, bravos, nos enojamos, allá agarramos del pelo a los ángeles. Palabra que sí. Y es que es así, Emilia. Y hoy estoy hablando para todos los que tenemos carácter fuerte. Ahora, hay un carácter que habla la Biblia, que es el carácter de fidelidad, de celo a Dios, que es un carácter bueno. Pero el carácter fuerte, que a veces somos explosivos, eso debemos mejorarlo. Y si tú, Emilia, si tú, Lupita, Minerva y todos, somos de los que agarramos la escoba para perseguir al vecino, bajemos esa escoba, prediquémosle mejor, pidamos perdón. Eso es lo que debemos hacer. Es que así debemos ser. Y el remanente, ahí Maggie pone unos ojos nada más. Jesús cambió a Pedro, o Pedro le dijo que cambiara. ¿Ah? Jesús cambió a Pedro, o Pedro cambió. Eso es una buena pregunta. Yo también la riego, dice Alfredito Gómez. Todos. Chelita, tú también, a veces te molestas, te pones brava. Todos. Todos hemos hecho eso. Pero dígame una cosa. ¿Fue Jesús que cambió a Pedro o Pedro cambió por amor a Jesús? Esto es muy importante. ¿Cuántas veces Pedro fue sancionado por Jesús? En un proceso, Pedro cambió. Pero ¿cuántas veces? Soy muy corajuda, dice. Pedro cambió por el amor que le tenía a Cristo. Miren, hermanos. Una vez Pedro estaba al frente de Jesús y estaban todos los discípulos y Jesús llegó y preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos decían, algunos dicen que eres Elías. Algunos dicen que eres el Mesías. Algunos dicen que eres esto, algunos dicen que eres esto. Y se levantó Pedro y le dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado tú, Pedro,
porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué hizo Pedro? ¿Sabe qué dijo Pedro? Se ve. ¿Se han visto un pavo real? Pavo real cuando se pone orgulloso y estira las... Así era Pedro. Se puso orgulloso y se vanaglorió por encima de los demás. Luego de eso, pues Jesús iba a entrar a Jerusalén y le dice, pero es necesario que el Hijo de Dios entre a Jerusalén. Ahí va a ser herido, lacerado, y ahí van a dar muerte al Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? No vayas, maestro, no vayas. ¿Y qué le dijo el Salvador? Apártate de mí, Satanás. Y todo aquel orgullo de la primera contestación se desinfló en ese momento. Tremendo lo de Pedro. También en alguna ocasión le dijo, donde tú vayas, iré contigo hasta la muerte, le dijo Pedro a Jesús. ¿Sí o no? Lo dijo. Y le dice el Salvador, ay Pedro, te aseguro que hoy en la cambia de guardia, que era el cantar del gallo, pues mucha gente piensa que es un kikiriki que iba a cantar, y era la cambia de guardia que se le llama el cambio, el cantado del gallo a ese momento, para que sepan, búsquenlo para que... Y cuando hizo la cambia de guardia y el gallo fue cantado, mis queridos hermanos, y dice, te aseguro que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, que era la guardia, que hacía cambio de... Y mis queridos hermanos, cuando Pedro iba siguiendo a Jesús, dice un libro muy maravilloso, que cuando se sentó en medio de los soldados romanos y todas las personas que estaban en el Sanedrín, estaban hablando palabras, exacto, había un silbato, exacto, y mucha gente no sabe eso, toda la gente piensa que es un gallo, ¿qué? No, era la cambia de la guardia, era el canto del gallo. Y mis queridos hermanos, realmente cuando empezó esto, pues él se sentó junto con todas esas personas que participaban de los chismes y toda la situación en fogata. Y dice que Pedro habló palabras ociosas entre ellos para hacerse pasar por un mundano y no lo señalaran. Y cuando llegó alguien le dice, ¿eres tú el que estaba con él? No, eres tú, no. Se le olvidó que iba hasta la muerte con el Salvador. Dice que Pedro salió de ahí, hermanos. No, señor Gil, no, señor. Vas a tener que buscar información. No fue literal. Ahora, tienes que buscar información. Aquí no hablamos nada de eso que no sea mentira. Porque la gente está adoctrinada. Entonces vienen a decir que un gallo cantó, pues no. Entonces, mis queridos hermanos, lo peor de esto, esa información la voy a mandar al grupo para que vean. Y lo peor de esto es que Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. 3 veces. Dice que él salió corriendo para el Getsemaní, donde había estado con Jesús. Y dice que lloraba amargamente, porque se acordó todo lo que Jesús le dijo. Ahora la pregunta es, ¿quién decidió hacer un cambio en su vida? ¿Quién decidió hacer el cambio en su vida? Porque realmente todavía no estaba preparado para el evangelio. Fue Pedro. Pedro tuvo que luchar con su orgullo, con su prepotencia, con su impaciencia y con su presunción. Y es lo mismo que tú y yo debemos luchar. Pedro fue igual de pecador que Judas.
Pedro fue igual de pecador que Judas. Solo que hay dos diferencias entre Pedro y Judas. ¿Me pueden decir la diferencia? ¿Me pueden decir cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro lo abandonó, el otro lo entregó. El arrepentimiento que tuvo Pedro y que Judas no lo tuvo. Si Judas se hubiese arrepentido, la sangre de Cristo Jesús le hubiese perdonado el pecado. Porque cuando murió Cristo le dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. Y aunque Judas lo haya vendido, aunque Judas lo haya traicionado, ese pecado también es perdonado hoy en nosotros. ¿Cuántos nosotros no hemos vendido a Jesús? ¿O lo hemos cambiado por un pastor y una religión hoy? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de estar estudiando, echamos un live a corregir a quien realmente está estudiando? ¿Y quieres hacer de una doctrina una verdad cuando no es así? ¿Cuántos de nosotros clavamos clavos en la cruz de Cristo cuando pecamos sabiendo que es pecado y lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado a Cristo y lo hemos vendido también? Entonces, ¿el Señor nos perdona, sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos negado a Jesús con nuestras acciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos inclinado a la idolatría? Cuando el Señor Jesucristo y su Padre me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás a imágenes. ¿Cuántos de nosotros no hemos agarrado el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Cuántos de nosotros hemos pesoteado el día de reposo que el Señor dio desde el principio diciendo y argumentando, porque eso es argumentar? Eso es para los judíos. Cuando el sábado fue reposado en el principio, no había un solo judío. ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Cuántos de nosotros hemos adulterado, hemos fornicado, hemos desobedecido a Padre, a Mari, al Padre que está en los cielos? ¿Cuántos de nosotros hemos robado? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido como mintió Judas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Mas la dádiva de Dios es Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Por eso es que vino a morir Cristo, para darnos esa gracia, un favor inmerecido, para que aproveches el tiempo. Mis queridos hermanos, gracias, Chili. Dios te bendiga. Para que aprovechemos el tiempo, para que tú y yo vayamos en calidad de indignos buscando el perdón de nuestro amado Jesús. Y no nos damos cuenta y tenemos el mismo carácter y no buscamos un cambio. No buscamos un cambio. Chelita, Lupita, seguimos igual y queremos que nuestro testimonio llegue a aquella persona cuando no hemos buscado un cambio. Y queremos el Espíritu de Dios en nosotros cuando no hemos buscado un cambio nosotros mismos. ¿Cómo el Señor te va a dar el Espíritu de Dios cuando no has hecho lo correcto tú ante Dios? Sigo leyendo. Tremendo esto cuando nos desnudamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero no estoy predicando para nadie en especial. Estoy predicando para todos y yo. Y es que se acerca una campaña y tenemos que abrir nuestro corazón a nuestro Dios. Pero a veces somos soberbios y ni siquiera oramos por esa campaña. ¿Y cómo el Señor va a bendecir más almas
cuando ni siquiera nosotros hemos hecho. ¿Cómo el Señor nos va a tomar cuando no oramos por otros? Y vea lo que dice aquí, mis queridos hermanos. El cristianismo, gracias Chelita por el chonete ese. El cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. Cristo ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha criado. Y requiere que el hombre fomente una consideración sagrada por su prójimo. Qué tremendo. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. Me ha cacheteado con la palabra. Bueno, me decía una persona hace mucho, hermanos, cuando yo predicaba en el sistema religioso donde yo estaba, decía el hermano Jeremy, si le gusta tirar piedras. Y le dijimos, hermano, si usted está sintiendo las piedras que le está cayendo, dele gracias al Espíritu de Dios que le está hablando. Algo falta en ti y que Dios está hablando por medio de alguien para corregirte. Esto es cierto. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al mundo mutuo entre los hombres. Los atributos que Dios más aprecia son la caridad, la pureza y deben ser estimados por todo cristiano. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano totalmente convertido, amable y amante de Dios. Wow. Y escuche lo que dice aquí. Gracias. Así es, hermana. Así es también. A mí me habla cada día y me trae el convencimiento a mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Dice acá, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía o el Espíritu de Dios, mi querido hermano. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente. ¿Cuál es el recipiente para recibir la lluvia? Yo, ¿cómo lo debo mantener limpio? Cuando usted va a recibir agua, o no hay agua en su comunidad, hermanos. Cuando no hay agua en su comunidad, ¿verdad? Y viene el carro del agua, que a veces viene en una cisterna, no sé si pasa en Estados Unidos, pero en algunas partes cuando no ha habido agua pasa un carro cisterna, pues dándole agua a las personas para que tengan el preciado líquido. Usted agarra el tarro herrumbrado para ir a buscar el agua. Usted agarra la olla más vieja y cochina para ir a buscar el agua. Les pregunto, usted agarra lo más sucio o el tanque sucio. ¿Qué hace usted, mi querido hermano? ¿Qué hace usted para recibir esa agua? ¿Qué toma? ¿Qué cosa para recibir esa agua? Un tanque limpio. Claro. Usted toma un tanque limpio, es más limpio que haya. Entonces, lo lavamos, el más grande y limpio, correcto. Entonces, ¿por qué lo toma limpio y lleva al agua? Para el agua no se contamine. Exacto. Entonces, usted pone el agua y el muchacho que te tira el agua dice, ah, está limpio, vamos a tirarlo. Y realmente, hermanos, así es que es. Ahora, con mayor razón, cuando el Señor Todopoderoso te quiera enviar la lluvia tardía, ¿cómo tienes que tener el recipiente? Limpio. ¿Y cómo lo limpio? Por medio de la sangre de Cristo. Es mantenerlo limpio. Es mantenerlo limpio. Para eso hay una santificación, pero tiene que haber una conversión y una convicción. Dice, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba.
listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Ponerlo para arriba porque viene de arriba. Estar viendo para allá, no viendo para acá, lo mundanal. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el ángel tercero brille en mí. Dame una parte en la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser colaborador de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Al buscar así a Dios, permítanme decirle, mis queridos hermanos, que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia a cada uno de ustedes. La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abrumador, o puede demorarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Pero Dios sabe cómo y cuánto contestar nuestras oraciones. Nuestra parte del trabajo es ponerlo, nos ponemos en conexión con el canal divino. Dios es responsable por su parte del trabajo. Fiel es el que ha prometido. El asunto grande e importante para nosotros es ser de un corazón y mente desechando toda envidia, malicia y como humildes suplicantes velar y esperar. Jesús, nuestro representante, porque es nuestro abogado y cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que hizo por los que estaban orando y velando en el día de Pentecostés. Y me recuerda cómo estaban los apóstoles en el aposento alto. Y es una nueva prueba para todas aquellas personas que creen que las religiones y el templo tienen algo que ver con el poder de Dios. Recordemos dónde cayó la lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿A dónde cayó? ¿En el templo? No cayó en el templo. En los fariseos tampoco. En los líderes de las iglesias tampoco. En el pueblo tampoco. Únicamente el Espíritu de Dios en Pentecostés cayó sobre aquellos que estaban velando y orando, suplicando, gimiendo y pidiendo a nuestro Dios el perdón necesario. Y quizás Juan se levantó ahí y le dijo a Pedro: Pedro, hemos luchado por una hegemonía, a ver quién iba a estar primero, quién iba a estar a la derecha. Te ruego que me perdones, oh Pedro. Y se dieron un abrazo y se fundieron un abrazo y todos se pidieron perdón, todos. ¿Y qué pasó con la lluvia temprana? Descendió sobre ellos como lenguas de fuego y fueron utilizados para la obra del Señor, para la prédica. Y así muchos acá tal vez ni se han dado cuenta que ya el Espíritu Santo ha bajado sobre ustedes. No con lenguas, porque no necesitas hablar idiomas en este tiempo, sino con el poder del Espíritu de Dios para predicar el mensaje de salvación en este tiempo, mis queridos hermanos. Ahora, va a haber un remanente. Se va a llamar los 144,000, ¿recordamos? Ese remanente de 144,000 son los primeros que Dios va a llamar para predicar el evangelio de salvación, para que muchos después despierten. Ahora, en Eclesiastés 3:15 dice que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea que lo que pasó anteriormente vuelve y repite. Y Eclesiastés 1:9-10 también lo dice. Eclesiastés 1:9-10 dice: ¿qué es lo mismo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido, dice. Ahora, en el último tiempo dice que van a haber 144,000 sellados. Esto es muy importante entenderlo.
esos 144,000 sellados, ¿qué van a tener? ¿Cómo se llama ese sello que le van a poner en su frente? ¿Qué le van a poner en su frente a esos 144,000? ¿Qué le van a poner a los 144,000 en su frente? El sello del Dios Altísimo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora, dice en Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero nosotros sabemos que este Israel es un Israel simbólico en el último tiempo. Un Israel que es tomado como Israel, como pueblo de Dios, porque ha confiado en el Señor Jesucristo y le ha sido fiel. Y los 144 es un número simbólico. Si fuese literal, tendrían que ser judíos, varones solteros, que jamás hubiesen metido ni pecado. Según Pablo, eso es imposible. Lean Romanos 3:23, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo. Romanos 3:23. Libro de Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que es un número simbólico, claramente. Ahora, en el Antiguo Testamento había un pueblo llamado las 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento hay otro pueblo llamado los 12 apóstoles. Cuando usted multiplica 12 por 12, se da cuenta que son 144. Y este 12 por 12 representa al pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 1000 es usado en la literatura hebrea como equivalente a muchos. Lo pueden buscar en Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30. Isaías 18:7. Isaías 18:7 e Isaías 60:22. O sea que 1000 es usado en la literatura hebrea como equivalente a muchos. Entonces 144,000, Isaías 60:22, Isaías 18:7 también. Ahora que en la literatura hebrea equivale a muchas personas. Okay, o sea que 144,000 es el pueblo de Dios en el último tiempo, porque me están hablando de Apocalipsis y me están hablando del sellamiento final. Ahora, hay que recordar que esas 12 tribus y esos 12 apóstoles tienen mucha conexión. ¿Por qué, hermano Jeremy? Porque las 12 tribus tenían personajes que no aparecen en los 144,000. ¿Cuáles, hermano Jeremy? Hay 2 tribus que no aparecen en los 144,000 y más bien dividieron las tribus de José para dar al traste a los 144,000. Y las tribus que no aparecen es la tribu de Efraín y la tribu también de Dan. Dan y Efraín. Ahora, dice la palabra de Dios que Dan, la tribu de Dan, cuando Jacob los mencionó y mencionó sus características, dice que Dan era como una serpiente en el camino,
una serpiente en el camino que hacía caer al jinete. O sea que eso significa que ataca por la espalda. Es traidor. Es una persona que tiene traición. Muy traidores eran los de Dan. Ahora quiero que busquemos Jueces 18. Y en Jueces 18 no lo voy a leer porque se me extiende, pero búsquelo. Dice que la tribu de Dan no es tenida en cuenta a causa de su idolatría en el libro de Jueces 18. O sea que eran traidores y eran idólatras. Qué interesante, hermano Jeremy. Y dice que la tribu de Efraín fue sustituido por su padre José, tal vez por la misma causa, porque dice que Efraín era dado a ídolos. Eso lo dice en el libro de Oseas 4:17. Voy suave, para que anoten y no me digan, hermano, no sé, Oseas 4:17. Y todas esas dos tribus no entraron dentro de los 144,000. Ustedes los pueden leer y ahí no están. Ahora me llama poderosamente la atención que en los 12 apóstoles hubo uno que era Judas y tenía las mismas características de Dan y Efraín. Judas era traidor, traicionó a Cristo. Pongan atención, traicionó a Cristo y no se arrepintió. También Judas era idólatra, amaba mucho el dinero, lo requete amaba. Y tiene las mismas características de Efraín y Dan en el Antiguo Testamento. O sea que el carácter que Dios detesta es la traición y la idolatría. Pongan atención. Era muy ambicioso por el hermano Lorenzo. Esas dos cosas pueden dejar a cualquiera aquí. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, si has hecho eso, arrepiéntete, que el Señor te perdona. Pero el problema de Judas es que no se arrepintió. Ahora, tienen características los 144,000, ¿sí? Tienen el sello de protección y aprobación y provisión de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Tienen el nombre del Padre y de Cristo en sus frentes. Son privilegiados por ser las primicias de los redimidos. Apocalipsis 14, 1 en adelante. Pasan por el tiempo de angustia, ¿sí? Cual nunca ha habido en la tierra. Apocalipsis 7, 14. Tienen un canto exclusivo que tienen que cantar. Apocalipsis 14, 3. Se llama el cántico del Cordero. Tienen la alegría de servir al Salvador donde quiera que va, ¿sí? Apocalipsis 14, 4. Y en sus bocas no hay engaño y son vírgenes. Apocalipsis 14, 4 también. Entonces, si tú tienes estas características, sigues al Cordero por donde quiera que va, ya no hay engaño en tu boca. Vas a ser una primicia de Dios y sellado por el Espíritu de Dios para que proclame el Evangelio a otros, para que después de que proclames el Evangelio, y lo dice la palabra de Dios, y vamos a buscarlo, después de que los 144,000 en Apocalipsis 7 fueron prácticamente escogidos, ellos fueron primicias, y las primicias son los primeros frutos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, versículo 9. Pongamos atención aquí. Después de que se fueron escogidos los 144,000 y están predicando la palabra de Dios, porque a eso vinieron. Dice que después de esto miré, dice Juan. ¿Después de qué? Después de los 144,000. Dice, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar ¿de dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero,
vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y estos se unieron al clamor de los 144,000, clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. A los dos. Me habla de dos, ¿verdad? Ah, no, no era que era uno, no, son dos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. Esa adoración que daban a Dios, ¿habían baterías, guitarras eléctricas? Les pregunto. En esa adoración que le hacen a Dios, hay estruendos, percusiones, reggae, reggaetón, merengue, cumbia, salsa, pasodoble. Esa adoración es una adoración totalmente sin instrumentos, solamente sus cantos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? A veces no analizamos esto. Saben que hay mucho simbolismo, mis queridos hermanos. Una adoración solemne. Y saben una cosa, cuando la palabra de Dios dice que los 144,000 están en un mar de cristal y tocan sus arpas, es el evangelio de Cristo que están predicándolo. Ese es el canto. Y el himno o el cántico de Moisés que van a cantar estos hombres es el cántico de victoria, porque obtuvieron la victoria sobre el pecado, porque Cristo los redimió, porque son redimidos, y eso es lo que la gente no habla, de entre los de la tierra. La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis 14 en adelante. Fueron personas perdonadas por Cristo Jesús con su sangre preciosa de Moisés y el Cordero, correcto. Es un cántico de victoria. ¿Quién lo conoce? Solamente ellos. ¿Y sabe qué tiene que ver con ese cántico? La predicación del evangelio en el último tiempo, la predicación del mensaje del tercer ángel, que muchos no lo van a conocer. Y la pureza de sus labios, que no hablan mentira, van a levantar el estandarte de la verdad en el último tiempo. Dice un escrito, mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones a los ángeles santos invisibles, ha ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente, el Padre. Mientras Satanás está ocupado haciendo acusaciones, el Padre está poniendo el sello del Dios viviente sobre los fieles. Estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero, son inamovibles. Ese monte de Sión es inamovible. Y estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes y el nombre del Cordero también. Cantan el nuevo himno delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender, sino nada más los 144,000 que fueron redimidos de entre de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fueren. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y con qué fueron comprados? Con la sangre de Cristo, y en sus bocas no ha habido engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces se cumplirán de todas estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote. Eso está en el libro de Zacarías. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Cristo es revelado como el Redentor y el Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos,
cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel, de todo el mundo. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Y recuerden que no me están hablando de un Jerusalén literal. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a entender lo que es el Apocalipsis en el último tiempo. Apocalipsis es un libro que está revelado. Y tú y yo debemos estudiarlo porque es una carta de amor del Señor Jesucristo para nosotros. Entendamos sus símbolos, entendamos todo para prepararnos para su venida. Por eso yo predico mucho de Apocalipsis. Porque los libros de Daniel y Apocalipsis son importantes que los estudiemos. Nos dan claridad y nos dicen, estás en buen camino. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y creo que se entendió el live hoy, ¿verdad? Seamos parte de ese remanente. Para honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias, oh Señor maravilloso, porque tú eres bueno, oh Padre. Nos estás dando la oportunidad de reivindicarnos, oh Señor. Permite que todo este pueblo se reivindique ante ti y con tu sangre preciosa, Señor, sea redimido dentro de los de la tierra. Y también que todos mejoremos los defectos de nuestros caracteres, que seamos uno contigo y aprendiendo de ti, que eres manso y humilde de corazón. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos y te ponemos en oración de una vez la campaña que vamos a hacer en el país de Perú, para honra y gloria tuya, oh Señor. Y que todos los hermanos puedan participar de este momento especial para estos hermanos. Ayúdanos, oh Padre, y que sean palabras tuyas las que se abren allá. Ayuda a los hermanos a preparar también el terreno para que todos pues podamos degustar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Obviamente estar acá. Y bueno, que Dios me los bendiga, Dios me los cubra con su sangre y el Todopoderoso les guarde a todos ustedes. El que quiera agregarse al grupo, bienvenido a este grupo. En YouTube, en la plataforma de YouTube. Y bueno, pronto, cuando tengamos o consigamos otro móvil, vamos a trabajar indefinido en la plataforma de TikTok y en YouTube, haciendo live en las dos plataformas para abarcar más personas y que más gente se convierta en nuestro Señor. Así que vamos a hacer eso en el nombre de Jesús. Hoy me dio una idea la hermana Mayra y vamos a orar por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Así que cuídense mucho y que el Todopoderoso me los llene de paz y bendición y de su Santo Espíritu, hermanos, que es importante. Gracias a todos, gracias porque este live camine, gracias a todos. Y bueno, cualquiera se inscribe a mi canal TikTok, en mi plataforma está, aquí en TikTok, en el perfil está el enlace para YouTube y también me escriben si quieren pertenecer al grupo. Vamos a dejar llegar a los 200,000. Espérenme un momentico, hermanos, para ir a sacar una cosa. Y así, aquí les sigo hablando, hermanos, porque yo digo con el micrófono y les sigo hablando, pero es que me pidieron una cosa que tengo que sacar por acá. Y bueno, mientras tanto, vayan dando tap para, dice que quieren llegar a tal cantidad, pues amén, gloria a Dios por eso. Y que el Todopoderoso nos guarde siempre, hermanos. Aquí estamos sacando una situación.
para honra y gloria de nuestro Dios. Algo que me pidieron que ya van a pasar por él y entonces para tenerlo acá afuera y darle pues la debida terminación al live. Así que mis queridos hermanos, gracias. Que el Dios del cielo me los bendiga, me los guarda. Gracias por la predicación. Amén, hermanos. Pues es que tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo y tenemos que predicar la palabra. Ojalá todos ustedes sigan adelante. Recuerde que todos los días a las 5:30 abrimos live para hablar de algún tema. Y así va a estar la iglesia en el último tiempo. Los templos van a estar abandonados y el remanente predicando y toda la gente fuera de los sistemas religiosos. Es un remanente levantando el poder de la verdad y levantando el poder de nuestro Señor Padre para que todo el mundo llegue a una verdad total. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por todo. Vamos a ayudarles a llegar a los 200,000 likes. Hebreo 11:25, hermano, nos puede dar un estudio. Sí, con mucho gusto, hermana, pero a ver, Hebreos 11:25, que dice, permítanme, hermanos, vamos a ver. Yo creo que yo tenía un estudio de esto. Habla de la fe, hermana. Todo el contexto es la fe. El contexto es la fe. Y bueno, sí se puede dar, hermano. Sí se puede dar ese tema para honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, gracias. Dios me los bendiga. Estoy esperando a la persona que viene a recoger una cuestión acá. Y que el Señor Todopoderoso los guarde. Ahora, el que quiere unirse al grupo de WhatsApp, me escribe al privado, aquí donde dice, ¿ve? Jeremy. Aquí donde dice Jeremy. Pincha ahí, pincha otra. Entonces me puede escribir al privado y con gusto lo agrego al grupo de WhatsApp, hermanos. Con mucho gusto los agrego al grupo de WhatsApp. Ya vemos como 230 personas por ahí. Y Hebreos 10:25 es entonces. Hebreos 10:25. No dejarnos de congregarnos, claro, con mucho gusto. Hermanos, si yo tengo un estudio ahí bueno de eso. El congregarnos es esto, hermana. Aquí habemos congregados. Nosotros nos congregamos los sábados también. Nosotros nos congregamos los sábados, nos congregamos en la plataforma, nos congregamos en todo lugar. Y la palabra de Dios me dice que una congregación es de dos. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. San Mateo 18, ahí lo dice. Entonces, tenemos la mente pensando que una congregación son miles de personas. No. Una congregación, mis queridos hermanos, son 2 o 3. Ya regreso, hermanos, permítame. Voy a entregar algo.
Ahora sí, hermanos, llegamos a los 200. Que Dios me los bendiga y gracias, cuídense mucho. Nos vemos ahí por el grupo, ahí conversamos. Y hermano Marco Polo, hay que orar por la esposa de Marco Polo, orar por las personas que pidieron oración. Hermana Lupita, para que el hogar de Marco Polo pueda restablecerse, pues el hermano pide oración para que oremos en el grupo. Ahorita yo lo olvidé, pero bueno, yo voy a orar por aparte y vamos a orar por todas las personas que han pedido oración en este live. El Señor las conoce y el Señor sabe. Cuídense mucho, los voy dejando. Chao, chao, hermanos. Bendiciones para todos. Que el Señor les guarde y gracias por participar en ese live. Unámonos al grupo, sí, cierto. Al grupo, ya lo dije, pues para que todos tengamos una comunión, nos conozcamos. Y después los sábados pueden interactuar con nosotros en la plataforma donde todos abrimos la cámara, conversamos y nos conocemos un montón de personas. Miriam, mil gracias, hermano, y también manténgase en oración por mi cirugía. Pides oración por la cirugía, una cirugía de cabecita, le van a sacar un tumor a la hermana. Así que bueno, qué bueno, están trabajando. Amén. Dios les bendiga ese trabajo y sigamos adelante, Chelita. Estás en live ahorita. Que Dios te guarde y saludos a todos los hermanos seguidores de la hermana Cheli. Que el Todopoderoso los guarde y los bendiga. Así que cuídense mucho. No, al ratico. Ok. Que Dios bendiga ese live, hermana. Así que cuídense mucho. Vamos a orar por la hermanita, por un tumor. Le van a extirpar un tumor. Es una operación peligrosa, pero en el nombre del Señor Jesucristo la hermana va a salir. El hermano Marco Polo, en el nombre del Señor Jesucristo, Él restablece todo. Y sigamos adelante. Los voy dejando, hermanos. Bendiciones. Y el Señor les bendiga. Los que quieren agregarse al grupo ya saben cómo es. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, chao, hermanos.